Saludos a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de la poesía neoclásica. Primero vamos a desglosar este término neoclásico, que significa nuevo clasicismo. Es como el renacer en el tema de la literatura de los clásicos, sobre todo de la literatura griega y la literatura latina. Vemos entonces aquí que el objetivo del neoclasicismo es recuperar el ideal de la cultura clásica, como les decía hace un momento, grecolatina, es decir, de la literatura griega y la literatura romana. A continuación vamos entonces a analizar la literatura neoclásica. La literatura neoclásica aboga por la fe y sus principios de autoridad, también por lo excesivamente sentimental, lo fantasioso y lo inverosímil. Para definir este término o para entender este término inverosímil, podríamos decir que es algo que parece mentira o que es imposible o muy difícil de creer. Entonces vamos a escribirlo acá, que parece mentira o es muy difícil de creer. Continuamos entonces con el término de la poesía neoclásica. Poesía neoclásica, como lo vemos acá, es de corte amoroso, no niega la dimensión sentimental del ser humano. En este punto lírico amoroso se destacan las anacrónicas. Escritos. Olvidé decir que la poesía neoclásica o el tema del neoclasicismo se da en el siglo, vamos a escribirlo acá, en el siglo XVIII. Muy importante tener presente este siglo en el que se da el tema del neoclasicismo, la literatura neoclásica y lo que nos compete hoy, que es el tema de la poesía neoclásica. Continuando entonces, veíamos aquí que es de corte amoroso, no niega la dimensión sentimental del ser humano, tiene un aspecto lírico amoroso y se destacan las anacrónicas, que son composiciones de tono sensual erótico heredadas precisamente del poeta griego Anacreonte, y que fueron escritas en el siglo VI y V antes de Cristo. Recordemos entonces que los siglos antes de Cristo se cuentan al revés. Pasamos ahora a analizar algo sobre la poesía racionalista. Se caracterizó por su interés marcado en los temas derivados del racionalismo. ¿Cuáles fueron esos temas derivados del racionalismo? Pues precisamente la ciencia y la filosofía. Finalmente, vamos a hablar de la fábula, que cumple un objetivo muy importante, tiene que ver con el tema didáctico. Tenía un objetivo didáctico, es decir, buscaba enseñar reglas de conducta y reglas morales. En el neoclasicismo
la fábula encuentra su mejor expresión a través de las enseñanzas, y eran breves composiciones escritas en verso o en prosa, y que contaban episodios protagonizados por animales o seres imaginarios. Ahorita, para concluir, vamos a mirar un ejemplo de una poesía neoclásica que se llama La esquivez vencida. La esquivez vencida. La voy a leer rápidamente y vamos a hacer un pequeño análisis de ella. La esquivez vencida. No temas, simplecilla del dichoso galán pastor, no tardes la aventura. Apenado a ti corre su ternura, premio al fin halle y su anhelar reposo. De rosa en la coyunda el cuello hermoso, pon al yugo feliz la copa apura, que amor te brinda y de triunfar segura, entra en lindes suaves con tu esposo. La vista tornas del nupcial abrazo, huyes tímida y culpa sus ardores, el rubor virginal, la faz teñida. Mas Venus, Venus, su genial regazo, sobre el lecho feliz llueve mil flores, que Filis coge y la esquivez olvida. Un texto entonces del escritor Juan Meléndez. ¿Qué características podemos analizar en este texto que acabamos de leer? Hay un uso de la figura del pastor que se resalta. Figura del pastor, muy importante por aquella época. Hay una rima uniforme. Podríamos decir que es una rima consonante, es decir, que tiene un final similar. Una rima uniforme, tiene un estilo excesivamente retórico. Porque tiene uso de imágenes un poco complejas, y digamos que sintácticamente son un poco retorcidas. Hablando de la sintáctica, recordamos que es el estudio de la estructura de las oraciones. Otra característica que tiene la esquivez vencida es el uso de las figuras mitológicas. Las figuras mitológicas suelen ser utilizadas como alegorías de los sentimientos humanos. Y aquí, en este caso, nosotros vemos que se habla de Venus. Venus es una diosa que representa el amor pasional. Entonces es como la diosa del amor pasional. Vamos a ver, para finalizar este tema de la poesía neoclásica, recuerden que estuvimos hablando de la fábula. En la fábula, las características principales que podemos encontrar en ella es que son protagonizadas generalmente por animales. Entonces vamos a escribir aquí que los protagonistas son los animales. Esto se da muy claro en la época del neoclasicismo, en el siglo XVIII. Tiene también una intención didáctica, porque lo que está buscando es enseñar. Es una intención didáctica clara, muy clara desde el comienzo hasta el final. Y la tercera y última característica de la fábula es que tiene una enseñanza que se resume al final en forma de moraleja. Entonces, estas serían las tres características propias de la fábula también en la época del neoclasicismo. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.